Shalom, amado. Buenas noches. Que el Eterno lo Shalom, bendiga shalom, y lo hermano. guarde. Shalom. Amén, amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente, Muy mi bien, hermano. gracias al Eterno aquí. Qué bueno que el Padre nos ha permitido un día más en la semana en la cual estaremos presentando este hermoso tema, la Torá, o más bien, ¿qué es la Torá? Le damos gracias al Eterno, a los que se están conectando también, a los que nos están sintonizando. Le queremos mandar un fuerte abrazo. Queremos bendecirlo también en este pequeño espacio que el Padre nos da para poder llevar su palabra. Presentándole también a mis hermanos invitados. Mi hermano Héctor, díganos. Shalom, shalom. Bendiciones, bendiciones, hermano. Amén. Y tenemos a mi hermano Net. Se congeló mi hermano Net. ¿Algún problema técnico habrá tenido? Bueno, esperando que nuestro hermano Net pueda restaurar la señal. Sí, amados, estamos en sintonía. Ahí está mi hermano Net. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Te escuchamos, mi hermano Net. No sé qué habrá pasado ahí. Bueno, bendiciones, Shalom. Soy Ned, así que bendiciones a todos. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, amado, es importante aprovechar los tiempos porque sabemos que la venida de nuestro Mashiach está cerca y debemos de estar preparados. Y muchas veces vemos que las personas se preparan para ir de paseo, para cualquier eventualidad, y de antemano se preparan un año antes o meses antes. Y cuánto más no prepararnos para la venida gloriosa de nuestro Mesías, el Melech de Israel, el Rey de Israel. Así que en esta noche, con mis hermanos, el hermano Héctor y el hermano Net, muy complacido de estar presentando este programa Jóvenes Valientes, para que los jóvenes que nos estén sintonizando, los que se van a ir conectando poco a poco, puedan entender qué es la Torá, qué representa la Torá para el pueblo de Israel y para nosotros que formamos parte de la asamblea o la cajal o la comunidad de nuestro abacador, Yahweh. Quiero darle un texto a los jóvenes y a los que están conectados, muy importante. Está en Josué, capítulo 1, versículo 7, y dice lo siguiente: pero tienes que ser muy fuerte y resuelto a observar toda la Torá que mi servidor Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxitos donde quieras que vaya. Amén. Amén, amén. Vemos cómo el Padre nos manda a que nosotros no nos desviemos de la Torá, para que todo lo que nosotros hagamos, emprendamos, en donde quiera que nosotros vayamos, nos vaya bien. No sé, mi amado Héctor, que si tiene algo que decir o compartir. Bueno, creo que iniciamos con este versículo y creo que va a ser el emblema. Se escucha bien este versículo para lo que queremos transmitirle a los jóvenes. Creo que tenemos que analizar eso, hermano Antonio. Vamos a poner este versículo como emblema de este programa, de este espacio que tenemos. Amén. Y creo que se ajusta bien a lo que buscamos, hermano mío. Así es, así es. ¿Qué dice mi hermano Ned? Amén, amén, claro que sí. Wow, observar, el texto dice, que estés, dice, resuelto a observar toda la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No es parte de la Torá ni de la mitad o un cuarto, no, es toda la instrucción, toda la ley, toda la Torá de nuestro Padre Eterno. Así que bueno, realmente es así, y bueno, este texto realmente se ve buenísimo para ser emblema de este nuevo programa. Amén. Y pidiéndole al Padre que cada semana, cada miércoles, nos permita estar en esta plataforma para que los hermanos se vayan animando, los jóvenes, importantes, que hagan sus preguntas,
que alguna duda que tengan puedan comentarnos y así con mucha humildad y por la guía del Espíritu de Santidad poder responderle conforme a la Escritura, porque sabemos que las Escrituras nosotros las tenemos que entender bajo su contexto cultural e histórico. Es muy importante. Eso lo dijimos en el primer tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la mentalidad de nuestro Abba, que Él le transmitió a su pueblo, nosotros podemos tener la oportunidad de entender qué nuestro Padre quiere que nosotros hagamos como jóvenes y como adultos o como su pueblo. Ya cuando Él llama nos llama de la gentilidad para limpiarnos. ¿Para limpiarnos de qué? De las mentiras heredadas por nuestros padres, ya que nuestros padres desconocían esta joya valiosa que era la Torá. Sabemos que nosotros como jóvenes crecimos en un sistema muy plagado religioso y veíamos nuestros líderes, gente sincera, con un corazón dispuesto a servirle al Padre, pero no tenían ese sabor, no tenían la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Es hebrea. Y bajo ese entendimiento hebreo, hoy en día es el movimiento, o por decirlo así, es el llamado de Efraín que se fue a las naciones. Hoy nuestro Padre está haciendo el éxodo más grande. ¿Por qué? Porque está retornando Efraín a casa. Entonces, para empezar, quiero explicar qué es la Torá. Y dice, la Torá es el libro que contiene las instrucciones, mal llamada ley, en el hebreo, en el griego nomos, que cuando las personas oyen la palabra ley, de una vez le entra como esa incomodidad, ¿esto qué es? ¿Me entiendes? Entonces, así andábamos nosotros, la ley, tiene que ver con la ley de Moisés, eso no es para nosotros, ya eso pasó. ¿Me explico? Pero ahora que hemos venido a la restauración, ¿qué restauración? Los que se están conectando pueden buscar Hechos de los Apóstoles, capítulos 3, 21, y ahí le dice que el cielo está reteniendo a nuestro Mesías hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y cuál es esa restauración? Volver a la verdadera fe de nuestro patriarca Abraham Avinu. Volver a la obediencia de los mandamientos de nuestro Padre Todopoderoso. Restaurando los nombres, porque hay que entender que cada nombre en la Escritura tiene un propósito y un objetivo por la cual se manifiesta la revelación de nuestro Padre Eterno. Si nosotros no tenemos este entendimiento, se nos va a pasar por alto el conocimiento. Y algo que hay que recalcar es que nosotros no podemos aplicar plena mentalidad del siglo XXI al tiempo de nuestro Mesías. No se puede. Nosotros tenemos que trasladarnos, hacia ese siglo, entender la historia, qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, la Torá es el libro que contiene las instrucciones, la ley de Yahweh, es la raíz, el fundamento y el legado de identidad del pueblo de Israel. Aquí dice que es la raíz. Y algo muy importante es quién es la raíz. Mashiach es la raíz del olivo natural. Y la raíz sostiene ¿qué? Las ramas. Y si nosotros permanecemos en la raíz, que es nuestro Mesías, nosotros llevaremos buenos frutos. Y esos son los frutos que hoy nosotros, como hijos obedientes, no justificados por la Torá, ojo, sino por la fe en el Mesías. Amén. Y la fe nos lleva ¿a qué? A dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De que lo amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Es muy importante.
porque los que nos están escuchando deben de entender que la Torá no es un yugo, como nos habían enseñado. La Torá no es una carga, eso es falso. Sé que la Torá es más dulce que la miel del panal, que destila de la miel del panal. Y como algo dulce hoy se ha convertido en algo amargo. No sé si quieren decir algo, mis hermanos, Héctor o Ned. No, excelente, excelente. Vamos bien, hermano. Ok. La palabra... Ok, perdona. sí, Ned. Sí, como tú estabas diciendo, Anthony, que la Torá no es un yugo pesado bajo ninguna circunstancia, porque el mismo Yeshua, nuestro Mesías, dice que llevemos el yugo de él. Entonces, cuando él se refiere al yugo de él, en el primer siglo, esa palabra yugo tiene mucho que ver con la interpretación y aplicación de la Torá, de ese rabino, ¿no? En este caso, nuestro Mashiach. Él está diciendo que llevemos su interpretación y su aplicación de los mandamientos. Entonces, y que ese yugo dice que era liviano y ligero y que nos dará descanso para nuestra alma. Entonces, lo cual se relaciona mucho con lo que dice Jeremías, que busquemos las sendas antiguas por el cual camino. Amén. Y la gente dijo, no vamos a ir, no vamos a caminar. Y ahí es donde hallaremos descanso para nuestra alma, con la interpretación y la aplicación que Yeshua le dio a la bendita Torá. Amén. Amén, aleluya. Así es, mi amado Ned. Así es. Y es bueno entender, amado, es bueno entender que el pueblo de Israel es luz a las naciones, porque así lo quiso nuestro Abba, nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, una lámpara nosotros no la ponemos debajo de la mesa, nosotros la ponemos sobre la mesa para que alumbre toda la casa. ¿Me explico? Pero ¿qué ha pasado con la lámpara de nuestro Padre Eterno, la Torá? La han puesto debajo de la mesa las religiones, la han escondido y le han dado su interpretación propia. Han agarrado las instrucciones y los mandamientos de nuestro Padre, que es lo que a nosotros nos da vida y nos conduce en un camino de obediencia, y de rectitud, en el cual siempre tendremos la sabiduría y el conocimiento para poder portar esa luz. Y no solamente la luz, sino que es sal, porque la sal, ¿cuánto han probado algún alimento sin sal? Sabe insípido. Horrible. A nadie le gusta eso. Pues la Torá le viene a dar sabor a todos aquellos que llevan una vida amarga por el yugo del pecado. Eso es lo que hace la Torá. Entonces, mucha gente no entiende que cuando nosotros desechamos la Torá, nuestra vida lastimosamente no dará fruto. No dará fruto. Así es. Así y sin ánimo de ofender, nosotros podemos ver eso en las religiones. ¿Por qué? Porque el objetivo del sistema religioso se enfoca en entre más personas hayan, es que estamos creciendo. No. El Mesías tenía muchos seguidores, pero pocos eran sus discípulos. Entonces, ¿de qué nos sirve ser seguidores de nuestro Mesías si no aplicamos la práctica de su enseñanza? Porque en una ocasión él dijo, coman de este pan que representa ¿qué? Mi cuerpo. Y en una ocasión vemos cuando él es tentado, le dice al adversario, al enemigo, a Satán, le dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Mesías era el maná, el pan que descendió en el primer siglo, que estaba dentro de su pueblo. Y él decía, coman de este pan, asimilen mi enseñanza, cáptenla, llévenla en su mente y en su corazón, porque yo soy la Torá viva entre ustedes. Entonces, si ustedes me asimilan y ustedes captan lo que yo les enseño, ahora, dice, ahora tomen de mi sangre representada en el vino, que simboliza el gozo. Y dice, cuando vemos esa simbología, entendemos que en la sangre está la vida.
Entonces, si unimos, entendemos que Él nos dice, asimilen mi enseñanza, guárdenla en su mente y en su corazón, pero ahora vívanla conforme a como han aprendido. Marchen a través de esta enseñanza. ¿Para qué? Para que por medio de ustedes se vea la gloria de mi Padre y Él sea exaltado como yo lo exalté a Él. Porque Mashiach no hablaba nada de sí mismo, de su propio yo. Él decía, todo lo que oigo oír a mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que yo hago. Entonces, ya entendemos que la palabra hebrea, Torah, significa básicamente enseñanza e instrucciones. Y se refiere a los principios y conocimientos para entender la ley divina. Y el término proviene de la raíz hebrea yará. Dice que significa acometer. Dice, viene de la antigua tradición del arco y la flecha, la cual se utiliza para dar en el blanco. Sencillo, mi hermano. Sencillo, y de hecho, si me permites, mi hermano, es curioso lo que dices, porque tal cual como acabas de decir, la palabra Torah no significa propiamente ley, sino que de la Septuaginta viene esto y pues se cambia a la palabra ley, pero sin embargo, viene de esa raíz que tú dijiste, yará, que significa dar en el blanco. Y pecado, de hecho, el apóstol Juan, el emisario Yohanan, en 1 Juan 3:4, mismo menciona que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá. Y dice que, pues el pecado es infracción de la Torá. Es decir, que el pecado es no darle al blanco. Amén. El pecado es no darle al blanco. Yo le quiero dar al blanco. Tú le quieres dar al blanco. Nosotros le queremos dar al blanco. Nosotros no queremos transgredir la voluntad de nuestro Padre, que es su Torá, que es su ley, que es su voluntad, su corazón. Más propiamente también su corazón. Y de hecho, la primera letra de la Torá, la primera palabra es Bereshit, y la última es Israel, y la primera letra es B, es una B, la letra Beit en hebreo, que tiene esta forma, y la última es la Lamed, que tiene la forma como de un gancho así. Y cuando nosotros unimos la Bet y la Lamed, la primera letra de la Torá y la última letra de la Torá, forma la palabra Lev, que significa corazón. Es decir, que la Torá es tan perfecta, su Torá, su instrucción, su palabra es tan perfecta, que realmente es el corazón del Eterno, el corazón del Eterno. Y Él nos está dando su corazón para que nosotros guardemos sus mandamientos y demos en el blanco. Demos en el blanco y no estemos al garete por ahí, ¿no? Sino que demos en el blanco siempre, porque esa es su voluntad. Amén. La gente también tiene que entender que la Torá lo que busca siempre es corregirnos. Ese es lo que predicaba Juan el Bautista del principio, arrepentido. Yeshua, arrepentido, tiene que ver con esa corrección, y esa corrección nos la enseña la Torá. Amén, precisamente eso fue lo que predicaron los profetas, como dice Héctor. Exactamente. Teshuvá, arrepentimiento, regresen al Padre. Y ellos están diciendo, regresen a su Torá, regresen a sus mandamientos, regresen. Y Yohanan, y Juan el Bautista, y Yeshua dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, y regresen al Eterno, regresen a su Torá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que hace, corregirnos, como dice Héctor. Amén. Correcto. Amén. Y en esa misma base, acabas de mencionar que la Torá de nuestro Padre es su corazón. Y cuando nuestro Padre, nos revela sus instrucciones, Él nos está dando a entender su carácter, su mentalidad. Él nos está dando a entender quién es moralmente. Nos separa porque dice que Él es Kadosh, Él es santo, Él es separado, Él es apartado. Y Él necesita un pueblo igual que Él. ¿Apartado de qué? Del pecado. Porque el pecado
la ley del pecado, y abro este espacio o este paréntesis, porque muchos hermanos no tienen en cuenta los tipos de leyes que hay dentro de la Escritura. Así es. Cuando escuchan la palabra ley, no saben distinguir de qué ley está hablando nuestro Mashiach. ¿Me explico? Shaul, la ley del pecado, que era la ley que nos condenaba a nosotros, nuestro cuerpo, por transgredir los mandamientos de nuestro Padre. Por eso estábamos bajo la ley, o sea, estábamos bajo la penalidad de la ley. Así mismo. No es que la ley sea mala, no, mis hermanos que están conectados. Tú, joven que está conectado, no es que la ley sea mala. La ley tiene como propósito tres cosas. Dice, la Torá, mal llamada ley, tiene como propósito tres cosas. Nos muestra el pecado, nos bendice y nos maldice. Amén. Entonces, la Torá es toda la escritura. Pero sabemos que la Torá son los 5 primeros libros. Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. Aquí nosotros encontramos los preceptos, las leyes, los misbot, la ley de los sacrificios. Ahí encontramos todo referente a lo que el Padre quiere darle a su pueblo para que entiendan cómo deben de andar a cada lugar que ellos iban a entrar. Y vemos que después del libro de Josué en adelante, vemos cómo el pueblo va quebrantando la moral de Yahweh, la ley, su instrucción, lo que él le dio para que no fueran el común denominador de entre las naciones que lo rodeaban. Entonces, hoy en día vemos un sistema religioso que no hay distinción, no lo hay. Lastimosamente yo personalmente pensaba antes, y esto yo no lo digo para ofender, porque sé que hay muchos hermanos cristianos y los queremos mucho y los amamos, que no conocen esta verdad, pero a su tiempo el Padre se la va a revelar. Pero tú hermano que nos estás escuchando, este es el momento que prestes atención y seas humilde y escuche la voz del pastor, porque dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas en la Torá, en la Escritura? El pueblo de Israel. A ningún otro pueblo se le dice oveja. A ninguno. Pero sí se le hace la distinción a los pueblos extranjeros o al impío como cabritos. Entonces, amados, en qué redil hoy están ustedes? ¿O están en el redil de los cabritos o quieren ser transformados de cabritos a ovejas? Porque eso es lo que nos hace a nosotros obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que nuestro Padre nos enseña. Ahora, ¿qué es la Torá? Estamos en ese tema. ¿Qué es la Torá? Voy a tocar el Isaías 29:13 para que nos puedan ir entendiendo más. Y aquí hay una metáfora que voy a utilizar para que el oyente comprenda qué queremos llevar, qué el Padre quiere transmitirle. Dice, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su adoración son mandamientos de hombres aprendidos de memoria. Ahora, en la metáfora dice, había una vez un rey famoso. Dice que este rey famoso decidió visitar a las áreas rurales de su reino. Él fue a investigar para ver cómo estaba el tema social y el tema económico. Pero él se da de cuenta que cuando este rey llega y da la visita, dice que a su sorpresa y el asombro, dice que las personas de su reino no sabían leer ni sabían escribir.
sea, eran ignorantes. Y dice que todo rey, cuando llega y ve su reino que carece de algo, ese rey quiere solucionar ese problema. Y como el rey se dio cuenta de esto, el rey hizo algo. El rey mandó a un maestro provisto, pero cuando él le envía al maestro provisto con los libros, cuando ya había pasado cierto tiempo, dice que el maestro que el rey envió con ciertos libros volvió con lágrimas y amargor de boca. Y dice, ellos me arrojaron fuera. Dice que el pueblo ignorante arrojó al maestro que el rey le mandó, lo arrojaron fuera. ¿Y qué hicieron con los libros? Tomaron los libros para ellos. ¿Me entiendes? Y agarraron ese libro y lo encerraron en una caja y por fuera habían velas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el maestro ve todo esto, cuando el rey llega, vuelve y lo visita nuevamente para ver el asunto, cuando ve al pueblo que sigue en su misma ignorancia, en sus tradiciones. ¿Y qué sucede? Dice, oh necios, corto de inteligencia, gritó el rey. Yo les envié los libros para que con la ayuda del maestro ustedes aprendieran de ellos y para que entendieran que su estilo de vida está equivocado, y para colmo han hecho de estos libros abominaciones aún mayores de las que yo odio. Tremendo esto. Tremendo. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque el rey, viendo la carencia del pueblo, le suple y le envía a un maestro. Nosotros sabemos que un maestro nos instruye, nos alimenta, nos guía por el camino donde debemos marchar. Y ese maestro que vino, ¿quién fue? Nuestro Mashiach. Amén. Nuestro Mashiach vino y la casa estaba en desorden. ¿Qué hicieron los sabios de la época? ¿Qué hizo su pueblo? Agarraron los libros, agarraron la Torá y la guardaron, la metieron, la encerraron. ¿Y qué comenzaron a enseñar? Tradiciones. Exactamente. ¿Qué comenzaron y a así enseñar? mismo lo explican. Así mismo lo explican ellos. Amén. ¿Y qué comenzaron a enseñar? Comenzaron a enseñar tradiciones de hombre. Así es. Y cuando tenemos tradiciones de hombre, tenemos un sistema religioso. Y ese Así sistema mismo está hoy. Y lo podemos ver en la encuesta, si lo busca, la cantidad de denominaciones que hay. Más de 41,000 denominaciones. Ustedes se imaginan que venga el Mashiach en su época y encontrar esa cantidad de denominaciones. Quedaría asombrado. Porque, ojo, la Torá no es religión. La Torá tampoco son tradiciones de hombre. La Torá tampoco no es tradición. La Torá es el árbol de vida. ¿Y a qué nos lleva esa representación que la Torá es árbol de vida? Nos lleva al principio. Cuando Abba le dice a Adán y a Eva, del árbol de la vida pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal ni se les ocurra comer de aquel fruto. ¿Y quién representaba el árbol de la vida? Nuestro Mashiach. Él representa ese árbol de vida. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre siguió su corazón. Y ahí vemos que quebrantó esa instrucción y esa enseñanza, porque esa instrucción y esa enseñanza que nuestro Padre le dio era para que él diera justamente en el blanco, como lo dijo mi hermano Ne, porque es el antiguo arte del arco y de la flecha. Y todo aquel que tiene un arco y una flecha no apunta para que la flecha se vaya en otra dirección. Todos quieren dar en el blanco. Inclusive, poniendo ejemplo de esta manera, hay mucha gente que tienen un trabajo y quieren ascender y buscan dar en el blanco. ¿Cómo? Se levantan temprano, quieren llegar a tiempo, andan pendientes en el trabajo, están ahí al pie de la letra. ¿Cuánto más nosotros, para servirle a nuestro Padre, queremos dar en el blanco? Y no hacer como los hombres nos enseñan, sino
como dice su palabra. Amén. Amén, Creo que definitivamente. Sí, dale. Así es, dale. Héctor. Dale, tranquilo. Continúa. Sí. Bueno, yo iba a decir que la Torá da estructura y orden a la vida del creyente. Da estructura y orden a la vida del creyente. Es como, y como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que fue será. Todo lo que fue será. Y todo es un ciclo, ¿no? Como el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel en el Éxodo, cuando salen de la esclavitud, ¿sabes? Salen de la esclavitud de Egipto, es decir, del pecado, del trabajo, eso es lo que representa ahora como en esta nueva alianza, ¿no? Lo que representa las sombras del Mashiach, la sombra de Mashiach. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, lo cual en cierta parte representa como la inmersión, cruzan el Mar Rojo y luego se les es dada la instrucción, se les es dada la Torá. Pero en nuestra experiencia en el sistema religioso, cuando estábamos en el otro campamento, se nos presentó a Mashiach, que nos libertó del pecado, nos libertó de la esclavitud del pecado, pero no se nos dio la Torá. ¿Me explico? O sea, no hubo algo allí que no sucedió, no se repitió el ciclo. Entonces teníamos vidas sin estructura, vidas sin orden, vidas en caos, porque no teníamos Torá. Así mismo. Y la Torá es lo que te da estructura, lo que te da realmente orden en tu vida. La interpretación y la aplicación de Yeshua, de la Torá. Así mismo. Amén. Yo creo que también uno de los problemas que vemos mucho en nuestro sistema de creencia es el tema de la identidad, porque se supone que nosotros representamos un reino, que es el reino de los cielos. O sea, y cuando hablamos de reino, usando esta analogía de reino, un reino viene a establecer, o sea, su instrucción, su ley. Ese reino se rige bajo sus leyes, o sea, no con las leyes terrenales, hablando del reino de los cielos. En este caso, las instrucciones y la ley es la Torá del Eterno. Él tiene sus tiempos ahí, él no se rige por los tiempos que estableció el hombre, sino que él se rige por lo que está establecido en su Torá y él responde por lo que él escribió en su Torá, lo que él dijo y él lo iba a cumplir. A mí me llama mucho la atención, o sea, algo que siempre pasa cada vez que se transgrede un principio, y es que el Padre siempre da como esa oportunidad de corrección, y la persona Amén. por no saber, la persona por no saber esto, muchas veces están metidos en situaciones y no salen de esas situaciones, los mentados procesos, esto que nos enseña dentro de los círculos de creencia en los que estábamos antes. No, que el proceso, hermano, estoy en el proceso. Hermano, usted lo que está es en una corrección, hermano, porque la Torá establece algo, transgrede un principio, por ahí mismo el Eterno te da la ventana para que te corrija. Quiero leer unos versículos que están en Deuteronomio 30, del 15 al 20. Lo quiero leer porque este fue uno de los versículos que en su momento, hace un año, me bajaron la cabeza, de verdad que me abrió, como decimos nosotros, me abrió el coco. y dice así, Deuteronomio 30, verso 15 al 20. Es un principio que yo lo atesoré en mi corazón y mi vida cambió, y se lo digo a la persona que nos escucha, que si usted conecta con esto, usted no va a volver a ser el mismo, o sea, su caminar va a ser diferente, su entorno de que cambia. Dice el verso 15 así, mira, yo pongo delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad, porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas, para que prosperes y aumentes, y para que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Pero si tu corazón se aparta y no haces caso, y te dejas seducir y te inclinas y sirves a otras deidades, te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo hacia el cual cruzas el Jardín para entrar en él y poseerlo. Oye lo que dice el Eterno aquí en el 19. Llamo al cielo y a la tierra por testigo contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque
en esto tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que le daría a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, cuando yo entendí esto, yo dije, Dios mío, lo que el Padre pone en nuestra mano es la oportunidad de obedecerlo y Él se encarga de todo lo demás. Se me viene a la mente ese versículo que Yeshua decía, buscar primeramente el reino y su justicia y todo lo demás será añadido, hermano. Y eso es lo que yo le puedo decir a las personas que nos escuchan, hermano, esto no es religión, como decía el hermano, que esto no es un yugo, porque ahora, por medio del Ruach HaKodesh, tenemos la capacidad de guardar esto, como nos enseñaba Pablo, de que ese don de fe nos lo dio Dios. O sea, que ese es un don que nos da la capacidad de conectar con su mandamiento y guardar su Torah. Amén. Amén. Y precisamente, cuando, y a los jóvenes que nos están oyendo, cuando alguien te diga a ti, no, pero si ya Jesús murió y resucitó y ya el templo fue destruido, ya tú no tienes que guardar nada de esos mandamientos, que yo no sé qué, que la ley es una maldición. A mí me han dicho tal cosa, que la ley es una maldición. Precisamente ese texto que leyó nuestro hermano Héctor, cuando ahí dice en el versículo 17, pero si tu corazón se aparta y no haces caso y te dejas seducir y te inclinas y sirves a otros dioses, a otras deidades, te declaro hoy que ciertamente perecerás, no durarás mucho en el cielo hacia el cual cruzas el Jordán. Esa es la maldición la cual Yeshua clavó en el madero. Tu deuda, tu muerte, Él la clavó, él tomó tu lugar, para que ahora tú pudieses caminar en las bendiciones de la Torah, en obediencia. Porque cuando tú caminas en obediencia, viene la bendición. Así de simple. Así de simple. Nunca puede ser la Torah algo pesado. Así como dice el texto. Mira, Salmo 119 dice, y andaré en libertad, porque guardé tus mandamientos. O sea, pero la gente parece que lee, y andaré triste, deprimido, judío, en esclavitud. No, estaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Amén, mi hermano, es un gozo. Es un gozo. Y se cumple que la Torah es dulce. ¿Por qué? Porque, explicándolo de una manera sencilla, si alguien se lleva una cuchara de miel a la boca, le encanta esa cuchara de miel. Pero al espíritu que está en nosotros, la Torah es todo, es completamente todo. Porque de ella aprendemos que aún en los tiempos de sequía, si oramos al Padre, y ese tiempo de sequía representan los problemas, los afanes, exacto, las tribulaciones por las cuales estamos pasando, pero aún así la palabra nos enseña que le pidamos al Padre que mande su lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, cuando cae en la tierra que está árida y seca, recobra vida. Y así estábamos muchos antes de venir a este camino. Estábamos secos, no dábamos fruto. Y si nosotros nos ponemos a ver, vamos a entender, hermano, que los elementos que componen nuestro hermoso cuerpo, que el Padre nos ha dado, todos esos elementos están en la tierra, absolutamente todo. El oxígeno, el magnesio, prácticamente la tabla de química, exactamente, todo está ahí. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros no trabajamos bien la tierra, ¿qué le pasa a la tierra? La tierra no da fruto. La tierra se vuelve áspera, seca. Así nosotros somos cuando nosotros no nos alimentamos de la Torah de nuestro Padre. Porque la Torah de nuestro Padre es la lluvia que viene y desciende, y cuando desciende dice que no regresa vacía, sino que hace el propósito por el cual el Padre la ha enviado. ¿Cuál es el propósito hoy? Tú, joven que no escucha, el propósito hoy es que tú pongas atención a la voz de nuestro Padre. Porque aquí nosotros no estamos hablando
porque queremos sentarnos aquí. Y no. A mí fácilmente y a mis hermanos les gustaría estar cómodo hoy en su cama, tomándose una tacita de té, comiendo, viendo cualquier serie. Pero nosotros hemos entendido que nosotros tenemos una misión, y esa misión es ir y hacer discípulos, enseñándole que guarden los mandamientos. Mashiach le enseñó a sus discípulos la perfecta interpretación y la manera correcta de cómo vivir bajo la obediencia de nuestro Padre. Yo quiero resaltar yo quiero ir a Mateo, si me permiten. Vamos a Mateo 15, mi hermano, porque Mateo 15, quiero ser breve. Miren, cuando lo tienen me dicen amén. Yo voy a ir avanzando en la lectura. Okay. Amén. Mateo 15 dice, verso 1. Entonces se acercaron a Yahushua unos fariseos, a Jesús, porque hay muchos hermanos que pueden estar conectados y a Jesucristo o Cristo. Entonces muchos fariseos se acercaron a Jesús y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Presten atención, mis hermanos que están escuchándome. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? ¿Por qué hoy en día la iglesia no se da cuenta que están quebrantando los mandamientos de nuestro Padre por lo que dicen sus pastores y sus líderes religiosos? Así es. Por sus tradiciones, por todo lo que han dejado entrar a sus templos y lo han contaminado, y han hasta puesto un mandamiento, que ya eso es un mandamiento de hecho, dándolo de hecho, en decir que guardar la ley es un yugo. Ya eso es un mandamiento. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el contexto de capítulo 15 de Mateo, dice, porque Elohim, porque el poderoso, dijo, el 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello que pudiera beneficiarte, lo he dado de ofrenda a Elohim. Miren lo que ellos estaban haciendo. No tienen que honrar a sus padres. Así han olvidado la palabra de Elohim por causa de las tradiciones de ustedes. Y hoy hay un sistema religioso diciéndole a las ovejas, no guarden los mandamientos. Y están deshonrando a su creador por escuchar las tradiciones y las supuestas interpretaciones que le están dando a comer. El Mesías no nos vino a hablar a nosotros de carro, casa y esto y lo otro. No es malo tener una casa bonita, no es malo tener un carro, no es malo tener un buen trabajo. El problema aquí no es el dinero, o lo que es el amor al dinero. Y hoy en día, y hay que decirlo aunque duela, hoy en día han hecho abominaciones aún peores de las que el Padre detesta. ¿Por qué? Porque están mercadeando con su palabra. Así mismo es. Y muchos tienen muchos le ha llegado este mensaje, pero no lo han aceptado por la dureza de su corazón. Y cuando nosotros ponemos nuestros corazones duros, es mejor que nos preparemos, porque así como el faraón endureció su corazón, así mismo el Padre Eterno le mandó juicio para que entendiera quién es el Elohim de Israel. Entonces, vemos un sistema plagado de tradiciones. No, hermanito, yo no vivo en Israel.
Así que yo no puedo vivir como ellos viven. Yo acá como puerco, acá yo como chuleta, acá tú sabes. Yo soy panameño. Lastimosamente quiero decirte que ese pensamiento es un pensamiento muy equivocado. Porque ¿cómo puedes decir que le sirva al Elohim de Israel y rechaza su Torá? ¿Y cómo puedes decir que eres hijo de Yahweh, pero aún no te sientes que eres parte de su pueblo? Y en Efesios 2 vemos que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados de las promesas, porque de Israel es la Torá. De Israel son las promesas de los pactos. De Israel son los patriarcas. De Israel es todo lo que vemos en la Escritura. ¿Y cómo quieres tú decir que eres hijo del Eterno y rechazas la identidad que tienes o a la identidad que Él te está llamando? Y hoy, gracias al Padre que ha puesto su Espíritu en nuestra vida y en nuestros corazones, nos levantamos diciendo con autoridad y confiando en la palabra del Eterno que Él nos ha llamado a ser luz. Y donde nosotros vayamos o donde nosotros pisemos y llevemos este mensaje, no hay vuelta atrás. No vamos a negociar nuestra fe. Así que hermanos o hermanas que nos escuchan por primera vez, jóvenes, prepárense porque la venida de nuestro Mesías está cerca y desechando la Torá, muchos están ciegos y no van a discernir los tiempos y serán tomados como ladrones, porque cuando un ladrón llega e irrumpe la privacidad de un hogar, muchos están dormidos y el ladrón llega y se le llevó todo y con todo y cámara se le lleva todo. Pero un pueblo apercibido, un pueblo que se baña en la Torá, que estudia Torá, que conoce Torá, no solamente son los oidores de la Torá, sino los hacedores también de la Torá. Este pueblo sabe las moedín, los tiempos establecidos y señalados de nuestros padres a través de su pueblo, para que sepamos cuándo retorna nuestro Mashiach. Amén. Amén. Amén, sin duda. Cuando nosotros no tenemos Torá, definitivamente no sabemos los tiempos, ¿no? Las estaciones y demás. Y me gusta eso que dijiste, mi hermano, porque fíjate, el pueblo que milita en el otro campamento, yo no me atrevería a decir, porque veo, hay mucha gente que estudia, que está en esto, de la restauración, y que muchas veces le dicen, no, los cristianos no son salvos, que yo no sé qué, yo no puedo usurpar eso. Yo puedo decir que ellos guardan ciertos mandamientos, pero el problema del sistema religioso es que minimiza los mandamientos, ciertos mandamientos. Y Yeshua dijo que el que minimiza, dice que este pequeño, que yo no sé qué, ese será llamado en el pequeño, en el reino pequeño. Amén. Por eso es que realmente uno no puede decir, wow, esta gente no es salva, sino que tal vez serán llamados pequeños, ¿no? Serán llamados pequeños y nosotros no queremos ser llamados pequeños. Y ojo, nuestra intención al obedecer el mandamiento no es tener un lugar alto en el reino, no. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es ser obedientes a nuestro Padre Celestial que ha enviado a Yeshua para restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces, fíjate, también yo quería leer un texto aquí en Salmo 119, que es el que dicté en antes, pero hasta el final, porque es un testimonio pues mío personal. Amén. Aquí en el Salmo 119, 44. Este es un texto que siempre tengo en mi corazón. Siempre obedeceré tu Torá, para siempre jamás. Andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus decretos y no me avergonzaré en presencia de reyes. Me deleitaré en tus mandamientos que amo. Alzaré mis manos hacia tus mandamientos que amo. Yo estudio tus leyes. Sin duda, sin duda, sin duda, la Torá ha traído a mi vida estructura y orden. Y Yeshua afirmó ser la palabra hecha carne, la Torá viviente, la Torá hecha carne en Juan capítulo 1, amén, desde el versículo 1 en adelante. Él es la palabra hecha carne, la Torá hecha carne. Por eso cuando yo digo seguir a Mashiach, yo tengo que guardar sus mandamientos. Amén. Tengo que guardar sus mandamientos porque esto me dará estructura
y orden a mi vida. Pero decir que yo amo a Mashiach y digo, no, eso no es para mí, estos mandamientos no son para mí, es total, algo no cuadra. Y cuando a mí me han dicho, mis hermanos, a mí me han dicho, crean, hey, a mí me da risa esto, a mí me han dicho, tú guardas Shabbat, tú estás en esclavitud, que yo no sé qué. Digo, cuando el sistema, la teología te dice esto, es porque la teología tiene un hueco ahí, o sea, hay una pata cojeando. Porque la Biblia dice que si yo guardo el mandamiento, yo ando en libertad. Fíjate, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto no tenía los mandamientos, estaban en esclavitud. Cuando recibieron la Torá, entonces recibieron estructura y fueron considerados una nación. Ahí es donde nace la iglesia, ojo. Ahí es donde nace la iglesia, la Cajal, la Quejilá, la congregación, la comunidad. Ahí en Monte Sinaí, que es Israel. Es Israel. A ellos se les fue dado la Torá. Y bueno, tristemente el norte, la tribu del norte desobedecieron. Y bueno, esa es otra historia para otro capítulo. Para otro capítulo de este programa. Pero definitivamente la Torá trae estructura. Cada vez que te digan que si tú guardas Shabbat, tú estás en esclavitud y que no estás en libertad, oye, esa persona no está comprendiendo lo que el mensaje de la Biblia enseña. Amén, mi amado. Es como yo le digo a las personas que hablan conmigo, mira, la Torá nos lleva a dos cosas. Número uno, amar a Dios. Y número dos, amar al prójimo. Si la enseñanza que están recibiendo no te está llevando a eso, hay un problema y serio. ¿Y qué pasa también? Que las iglesias tradicionales le han quitado el sentido de responsabilidad a la gente. Por eso que cuando ellos entran con ese concepto de que la ley está abolida, o sea, se permiten más de 4 cosas, pero cuando tú vas a ver la vida de muchos, está desordenada, vemos que sufren de depresión, van el domingo, hay una gloria supuestamente en la iglesia, pero cuando llegas a la casa, sigue siendo el mismo deprimido. Al día siguiente hay un problema entonces ahí, y muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones vienen a raíz de la transgresión a la Torá, porque más que leyes, como le llaman, o sea, son principios que se puede decir que rigen al mundo, porque si vemos esta cultura, los chinos que tú ves que honran a su padre y a su madre, los indios, los de la India también, y son gente que cuánto dura, o sea, se cumple porque son leyes que rigen el mundo, hermano. O sea, como nos enseña la Torá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero las personas, o sea, como tienen ese concepto de que la ley está abolida, desechan muchas cosas. Entonces la Biblia me está diciendo, guarda tu corazón, pero yo no lo guardo. Yo dejo entrar cualquier amistad, dejo entrar cualquier novia, me destrozaron y caí en una depresión. Pero una persona que está conectada a los mandamientos de la Torá, a lo que enseña la Torá, se cuida hasta de eso, porque atesora la enseñanza que busca el Padre impartirnos a través de su Torá. Y usando la analogía esta de que Egipto, salimos de Egipto, o sea, el objetivo es llegar a Mashiach, que es el que representa nuestra Pascua, o sea, que es el que representa la Torá, hermano. Que es el mismo, los mismos parámetros de esa salida de Egipto al Sinaí acá. Nos sacan de Egipto, nos conectan a Mashiach, que también representa la Torá. Y eso es lo que queremos que entiendan las personas que nos ven, que debes conectar con Mashiach, pero también debes conectar con la corrección, y esa corrección, el que te va a revelar esa corrección, como dice la palabra, que la Torá, o sea, es punzante y nos revela lo que somos, revela, hasta nos discierne los pensamientos del corazón. Es la Torá la que nos va a revelar dónde tenemos que corregirnos y comprometernos. Yo no sé por qué la gente ve esto de la ley. Yo lo digo también por mí, porque yo antes lo veía de esa manera, pero la ley nos conduce a amar a Dios. Eso es lo que nos enseña la Torá. O sea, que ama a Dios, bueno, guarda su mandamiento. Así mismo lo enseña. Y la gente dice que está abolida y se enredan, hermano. Pero cuando uno empieza a estudiar algunas cosas y comienza a entender algunas cosas, y uno se da cuenta, vaya, la mayoría de las cosas que a mí me han pasado han sido por transgredir principios de que están establecidos en la palabra. Y te digo a ti, joven, muchas de las cosas que puede estar pasando es porque estás transgrediendo cosas que están en la palabra. Y lo que está orbitando encima de ti es una corrección, Yo encontré unos pasajes aquí en Josué 7, del 11 al 13, que me llamaron mucho la atención.
Dice así: Israel ha pecado, para que vean cómo opera las leyes que rigen el reino. Israel ha pecado, han violado la alianza por la cual los comprometí. Han tomado de los proscritos y lo han puesto en su vasija. Han robado, han faltado a su palabra. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Tendrán que salir huyendo delante de sus enemigos porque han quedado proscritos. No estaré más con ustedes a menos que saquen de entre ustedes lo que está proscrito. Ve y purifica al pueblo, ordénales, purifíquense para mañana, porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel. Algo proscrito hay en tu medio, Israel, y no podrás hacerle frente a tus enemigos hasta que hayan sacado los proscritos de medio de ustedes. El Eterno enseñando, a raíz de esa desobediencia, el Eterno estaba a punto de quitarle la cobertura a Israel, pero mira lo que brinda el Eterno, corrige eso y arreglamos el problema. Y así mismo fue, hasta que no corrigieron, hermanito, o sea, no sé, lo que iba a venir, iba a perder, y por acá también mataron a un poco a raíz de todo eso. En el verso 4, por ahí, subieron 30,000 y mataron a un par, lo del campamento enemigo, a raíz de violentar el principio que el Eterno le había dicho: no agarre de eso, no agarre de eso. Lo mismo le pasó a David: no me censa el pueblo. En un ratito había un ángel matando un poco de miles. Y la gente tiene que entender que la Torah siempre busca, los relatos de la Torah buscan enseñarte siempre lo mismo: corrección, rectifícate, teshuvá. Jonás no le hizo caso a la palabra del Eterno, quedó metido en la boca de un pez. Hasta que no corrigió y rectificó, se alineó a lo del Padre. Entonces vino la corrección, y entonces comenzó a ver a Dios. Y así mismo pasa con nosotros mucho. La mayoría de los problemas que nos pasan es por esto: transgresión, y es que no nos hemos corregido, y hasta que no nos corrijamos no vamos a salir de ese embrollo. Amén, amado. Amén. Es así. Y me agrada lo que dice Héctor, porque sabemos que cuando hablamos, nosotros no estamos hablando de qué opinamos o qué pensamos, no. Sabemos que el Espíritu de Santidad que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos está guiando para que nosotros podamos entender las Escrituras. Nosotros no estamos interpretando nada, mis hermanos. Nosotros hemos entendido tal cual como Elohim, nuestro Padre, le ha revelado a su pueblo. Y si nosotros nos mantenemos en la obediencia y en la fe, Él nos va a revelar, su palabra, porque Él la inspiró. Entonces nosotros no venimos aquí a enseñar una nueva religión o a traer algo, como muchos dicen, ese movimiento judaizante, porque de una manera despectiva nos tildan. Y esto, al principio podría yo decir que me sentía un poco incómodo, pero ya después, gracias al Padre, fue trabajando en mí, y hoy en día oro por aquellos que no entienden esto, porque sé que yo estaba igual que ellos. Y nosotros no venimos aquí a condenar a nadie, ni a decirle que no son salvos. No. Nosotros venimos a transmitirle lo que por medio de nuestro Mesías hemos recibido, para que lleguen a ellos la palabra, la semilla. ¿Y quién da el crecimiento? Nuestro Padre. Esto no es de nosotros, ya no del que quiere ni del que corre, sino del que el Padre tenga misericordia. Ahora, ya la Torá no va a estar en una tabla de piedra, y todo aquel que tenga un corazón de piedra, que se olvide que podrá tener parte en el reino venidero, que se olvide. Por eso que ahora Él removió el corazón de piedra por uno de carne, porque la palabra viva estaba dentro de ellos, entre ellos. Y hoy sigue estando con nosotros, porque el Mesías dice y dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de la era. Y así se ha cumplido. Ahora, Ned tocó un punto importante del Shabbat, y todo calza porque estamos hablando de Torah. Y cuando se habla de Torah, estamos explicando que son instrucciones y enseñanzas de nuestro Padre, para que demos en el blanco. Así que como estamos hablando de Torah y decimos que son las instrucciones, muchos dicen: hermano, ¿por qué usted guarda Shabbat si eso es para allá, para los judíos?
Eso no es para nosotros, sin saber de que los judíos solamente son parte de la tribu, de una de las tribus de Israel. Así es. Pero no son todo Israel. Y muchos no entienden. No tienen los conceptos de qué es la casa del sur, qué es la casa del norte, como lo tocó mi hermano Ned. Pero estos son términos o estos son temas para otro segmento, que así el Padre lo permita. Pero todo aquel que viene a avasallarnos y nos dice, no, eso el sábado eso no va. Isaías 56. La esperanza del gentil. O sea, la esperanza de quién? De uno que está fuera, porque un gentil, usándolo en este contexto, es una persona extranjera, ajeno a las cosas que conciernen al pueblo. Así es. Así ha dicho Yahweh: observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación, dice nuestro Padre, y se revelará mi justicia. Y dice el verso 2 hermoso, dice, feliz el hombre, no dice feliz el judío, dice, feliz el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda mi Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Hermano, entonces si aquí dice feliz el hombre, feliz el humano, ¿qué está pasando, hermano? Usted tiene que revisar qué le están enseñando. No, hay que revisar, hay que cuestionar. Es porque es lo mismo que Yeshua dijo, que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Ves? Entonces no dice que el Shabbat fue hecho para el judío, sino para la humanidad, no para el hombre. Amén. Exactamente. Y nosotros podemos, amados, nosotros podemos quedarnos aquí y gracias al Eterno que nos ha dado ha despertado en nosotros esa hambre y esa sed. Pero este es un verso, este es un capítulo que yo siempre voy a tocar, porque yo sé que hay muchos hermanos que se conectan y quieren buscar la manera de cómo tener la respuesta. Y ojo, antes yo me ponía a debatir, y en estos días tuve una cierta diferencia, le estaba comentando al hermano Abraham, a nuestro hermano Abraham, de que yo comenté un post de X persona, y la persona me dice, muy bien lo que has explicado en hebreo, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese pueblo. Nosotros estamos acá, nosotros somos panameños. ¿Me explico? Pero triste ver que lo que hablan en su congregación y lo que enseñan es del pueblo de Israel. El bautismo, exacto, el diezmo, la presentación de los niños, el servicio que ellos presentan, viene de la Torá que ellos rechazan. Qué hipocresía y qué contradicción. Tomas algo de lo cual dice, esto sí es para mí, como que yo vaya a un restaurante y diga, me gusta el plátano de tentación, pero no me gusta el plátano frito. Esto sí y esto no. Y nosotros no podemos caer en ese juego. O somos calientes o somos fríos. Porque si estamos entre lo caliente y lo frío, el Padre dice que nos vomitará porque a Él no le agrada a la persona tibia. Y hay que entender que nosotros en un tiempo cuando éramos gentiles, porque ya no soy gentil, soy un hebreo israelita, he nacido de nuevo y he sido injertado al olivo natural. Pero tu papá no es Israel, no. Es que esto no es por descendencia, no. Esto no es por voluntad de carne. Es por fe. ¿Cuál es? Esto no es porque mi mamá tiene que ser Israel o no. Esto es por fe. Hermano, pero ¿cómo así? Bueno, la Torah dice que el hombre espiritual espiritualmente entiende las escrituras, pero el hombre carnal no. Entonces, cuando tú no entiendes esto, ¿en qué estás? ¿En el espíritu o estás en la carne? Son dos cosas aquí claritas. Entonces, y también que dice que el que no, él dice que se deja guiar por la carne, no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Amén. 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 Entonces, sabemos que esta pandemia, vamos a llamarla así, porque sabemos que todo esto es obra del enemigo. Amén. Pero nosotros no venimos aquí para asustar a nadie, ni no. Nosotros venimos
para que la misma esperanza que teníamos nosotros cuando no éramos parte del pueblo, usted que no está viendo, joven o adulto, tenga también la oportunidad. ¿Por qué? Porque en Efesios 2 habla del hombre nuevo. Y Efesios 2, capítulo 12, dice lo siguiente. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías. ¿Quiénes estaban sin el Mesías? Los gentiles, los que eran llamados incircuncisos en la carne por la práctica de la circuncisión. Y dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, nosotros los gentiles, apartados de la ciudadanía de Israel. Yo siempre hago énfasis aquí, porque no hay tal cosa llamada el Israel espiritual. No. No, mi hermano, ellos desecharon al Mesías, ellos lo clavaron, no, hermano. Eso estaba escrito, el Mesías puso su vida por nosotros. Al Mesías nadie lo mató, él dio su vida por nosotros. Buscan cómo zafarse, y cuando le presentan más evidencia, lo que quedan es maldiciéndonos. Muchos han caído en eso. Por eso que ya no caigo en eso, mi hermano. Porque el Padre no nos ha llamado, el Mesías no nos ha llamado a contender, no. Porque nosotros no vamos a poner nuevamente una pared de división, no. Exacto. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y si nuestros hermanos están en tiniebla, a ellos le va a alumbrar la luz. Entonces, nosotros estábamos sin el Mesías, sin la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a la alianza por las promesas, estábamos sin esperanza en el mundo y sin Elohim. Nosotros estábamos muertos en vida, hermano. Estábamos muertos. Porque nosotros, si no tenemos al Mashiach, no tenemos acceso a la gracia. Ojo, si nosotros no tenemos al Mashiach, no tenemos acceso a la gracia. Porque por medio de la fe del Mashiach, nosotros entramos a la gracia que nos capacita ahora para poner en obediencia la ley de nuestro Padre, la Torah. Amén. Porque antes estábamos separados, antes estábamos apartados, pero ahora juntamente por el sacrificio, hermanos que nos escuchan, nosotros no somos salvos por guardar la Torah. Ojo, nosotros no somos justificados no, es por la fe. Yo no guardo el Shabbat para ser salvo. No, el obedecer es evidencia del amor al que me salvó por medio de su Hijo. Amén. Por eso que Él nos amó primero. ¿Y qué nos toca ahora a nosotros? Amarlos también. ¿Y cómo? Ustedes me aman, ustedes tienen fe, guarden mi mandamiento. A ver, dice Santiago, ¿tú tienes fe? Dale pues. Muéstrame tus obras. Porque si tú tienes fe intelectualmente y te quedas ahí, yo tengo fe, yo creo, ok, no haces nada, eso no sirve. Porque la fe sin obra es muerta. Pero él dice, yo tengo fe y yo te voy a mostrar las obras por medio de esa fe. Porque si tú tienes fe, recuerda que aún los demonios creen y tiemblan. Así es. O sea, no podemos, nosotros ahora que militamos de este lado, no vamos ahora a ponerle una pared a nuestros hermanos que están, como dicen él, me gusta eso, como dicen él, militando en el otro campamento. Muy, muy bonito ese término, me agrada. Entonces, nosotros, gracias a la voluntad del Padre, estamos aquí para que los jóvenes empiecen a preguntar, para que los jóvenes empiecen a tener sentido en su vida. Porque yo sé que hay muchos jóvenes, y lo digo por mí, mis hermanos, cuando yo empecé desde muy pequeño, y fui tomando conciencia. Yo tenía muchas luchas como joven dentro del círculo religioso y nadie me daba respuesta. Cuando hacía una pregunta me decían, no, cuando estemos en el cielo, allá no va a responder el Padre. Falso. Porque primero nosotros no vamos para el cielo a hacer nada. Y segundo, todo lo que el Padre quiere que nosotros sepamos está en su Torah. Así es. Es clarito. Entonces no me daban respuesta. Y llegué hasta salirme y tenía un yugo encima que si no te congregas, estás mal.
Y usted sabe, apartado. Y uno puede estar apartado dentro de la iglesia. Así mismo es. Eso es lo que sucede mucho. Tremendo. La gente piensa que el que no va a la iglesia es el que está apartado. No. En la iglesia hay gente apartada. Así mismo es. Y hay muchos que nunca han conocido a Dios, hermano, que se escuche fuerte. Amén. Totalmente. Entonces, ¿qué el Padre vino a restaurar? El Padre ha venido a restaurar la fe, las enseñanzas torcidas por muchos líderes religiosos que me impresionan cuando me dicen, no, que tú me vas a decir a mí si yo tengo 34 años, 45 años y esto. Yo, wow, yo no sabía que los años son lo que a ti te dan la capacidad de tener fe. A mí los años no me dieron la capacidad de tener fe. A mí lo que me dio la capacidad de tener fe y entrar al pacto fue techubá, me arrepentí, retorné y me convertí. El retorno, así mismo. Eso me da a mí la capacidad de conectarme a la rica savia que es del pueblo de Israel, donde están los profetas, los pactos, la alianza, la Torah, sabiendo que no soy yo el que sostiene el olivo, sino la raíz a mí. Entonces muchos dicen, nosotros somos el pueblo de Israel, ya ellos pasaron, ahora quítate tú para ponerme yo. Y se autollaman gentiles, sin saber el significado siquiera de esa palabra. Correcto. Y yo lo hacía en su momento. Y es sencillo, yo no me puedo, vamos a poner un ejemplo tonto. Yo no puedo decir que yo soy parte de un equipo de fútbol si yo no voy a sus prácticas, si yo no sé lo que directivamente ellos hablan, que comparten cuando está el juego. Yo no soy parte de ese equipo. Si yo soy parte de X equipo, yo sé los días de la práctica, estoy puntual, conozco a mi compañero, conozco las posiciones, conozco la estrategia, porque soy un cuerpo juntamente con ellos. Y el director es la cabeza de ese grupo, de ese equipo. Bueno, así mismito Mashiach es la cabeza, es la autoridad de la asamblea de la Cajal. No, él no vino a traer una iglesia nueva en Pentecostés que dicen que ahí nació la iglesia. Eso es falso. Eso es falso, mi hermano. Entonces, seamos humildes, porque la humildad nos lleva a entender que debemos de ser obedientes. Me gustaría quedarme aquí, hermano, pero sabemos que el tiempo se nos acorta. Así que quisiera que mi hermano Héctor y mi hermano Nick den unas últimas palabras y que si hay alguna pregunta, nuestro hermano Abraham está ahí detrás de cámara. Si quiere aportar algo también puede encender su cámara, su micrófono y así poder cerrar con este programa a la cual hemos sido llamados. Jóvenes valientes para que vengan, sean restaurados y comiencen a guardar la verdadera fe en nuestro Mesías Yahushua. Amén, amén. Bueno, jóvenes, puedo decir que como testimonio, yo vengo de una iglesia cristiana y me di cuenta que estaba transgrediendo muchos principios y eso me llevó a pasar un proceso de esos que le llamábamos allá. Y cuando conecté con esto, el Padre me revela que estaba completamente desconectado de su Torah y me tocó hacer teshuvá. Pasé obviamente por ciertas confusiones porque recibí esto, no es tan fácil al principio, pero la luz es la luz y como decía Yeshua, que Él es la luz. El que conecta con la luz ya no está en tiniebla y eso fue lo que pasó conmigo y te puedo decir que el arma biológica más seria que tiene la humanidad para sobrevivir ahorita es la espiritualidad y la única espiritualidad correcta es guardar la Torah. De lo demás se encarga el Eterno porque esa es su promesa. Obedéceme y yo me encargo de lo demás. Joven, te exhorto a que te conectes con el Mashiach de Israel y empieces a trabajar en esa corrección porque no es que vas a corregirte de una vez, sino que es un trabajo que hasta la venida del Mashiach, pero es mejor que él no encuentre en buscando esa corrección, buscando esa rectificación y así entrar en esa misericordia y en esa gracia. Amén. Amén. Yo realmente, al igual que nuestro hermano Héctor, yo nací en un hogar cristiano, pues conservador,
No puedo decir que mi experiencia fue mala, la verdad no fue mala, pero simplemente estudiando más me di cuenta que estaba en error, pues, en muchas cosas, en muchas cosas. Y cuando yo comencé a estudiar la Torá, jóvenes, la verdad es que fue bastante retador, porque cuando comienzas a leer el libro de Éxodo, específicamente desde el capítulo 21 en adelante, es que se vienen las leyes tal vez difíciles de entender. Entonces, mi consejo para ustedes es que cada vez que ustedes vean un mandamiento, ustedes digan, ok, voy a descubrir, quiero descubrir cuál es la intención del creador al escribir este mandamiento y cuál es su función, la función del mandamiento y su aplicación. ¿Ok? Eso es lo que va a ayudar bastante. Ah, chuleta, aquí hay un versículo que dice, no sencillo, ¿ok? Que no trates mal a los extranjeros porque tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. Ah, ok, ¿cuál es la función cuál es la intención del creador? Justicia. ¿Cuál es su función? Dar justicia al extranjero. ¿Y cuál es su aplicación? Ok, cada vez que yo veo un extranjero en mi país, yo no lo voy a oprimir. O cada vez que viene alguien nuevo en la universidad, en la escuela, en el trabajo, un colega, lo que sea, yo no voy a oprimirlo ni voy a maltratarlo, no, sino que voy a mostrar la bondad del Eterno, la bondad del Creador. Así, eso es un ejemplo sencillo. Ok, así que cada vez que en tu caminar con el Creador, guardando su Torah, pregúntate cuál es la función del mandamiento y cuál es la aplicación del mandamiento. ¿Ok? Así que eso te va a ayudar muchísimo. Función y aplicación del mandamiento. Y lo más importante, que lo hagas con la intención correcta. ¿Ok? Exacto. La intención correcta. Porque nada sirve estar guardando mandamientos con un corazón podrido o con un corazón que simplemente lo hace por hacer. Un corazón La intención fariseo. correcta. Así es, porque el padre demanda más obediencia que sacrificio. Así es, correcto. Y de nada nos vale a nosotros mostrar una apariencia bonita por fuera, porque siempre que escuche esta frase, usted es un sepulcro blanqueado, esto es algo duro. Yo cuando voy, o cuando, bueno, ya tengo rato que no voy, pero si nosotros visitamos cualquier lugar donde están nuestros parientes que ya descansan en el polvo, nosotros vemos que la lápida por fuera, aquí descansa, vemos todo algo bonito. ¿Me explico? Todo adornadito, pero dentro de esa tumba hay restos de huesos podridos, gusanos. Allá adentro no hay nada bonito, mi hermano. Entonces, el trabajo de nosotros aquí no es presentarle, ay, qué lindo se oye lo que es Torah. No, no. El trabajo de aquí de nosotros hoy en día es que cuando usted se arrepienta, usted adquiere un compromiso, que es el compromiso que no adquirió en el otro campamento. Aquí vas a tener un compromiso, aquí se te van a dar las leyes antes de entrar a la casa. A mí cuando yo voy a un lugar me dicen, aquí tienes que hacer esto. Tú vas a un banco y te dicen en el banco no se puede hablar por celular, y la gente respeta esa cosa. Ahora, cuando vienen a la escritura dicen, no, aquí dice eso, pero yo lo acomodo a mi manera. No. Nosotros tenemos que entender que en la casa de nuestro Padre hay reglas. Y la casa, la casa no ha sido derribada ni ha sido reemplazada. La casa se está restaurando porque los que vivían ahí la pusieron en desorden. Siempre explico esto. Alguien que alquila su hogar, da las pautas. ¿Y qué pasa? No la cumplen. Cuando llega a tu casa alquilada, la pared rayada, decías que no quería animal, tenían animales, no podían permitir más de 2 o 3 visitas, la gente lo hacía. Pero tú no tiras la casa abajo. No, siguen las mismas leyes establecidas, pero tú vas a restaurar ahora esa casa al original como estaba, y el que entra ahí tiene que acatarla, porque si no la acata, joven, aquí está su depósito, va a quedarse ahí hasta tal tiempo, por favor, afuera. Y así mismo lo que venimos a la Torah, si no la acatamos, joven, ustedes me dirán en los últimos tiempos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, yo le voy a decir, nunca los conocí transgresores de la Torá. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos usando el nombre, o quién sabe, no conocen el nombre, pero nuestro Abba es misericordioso. Y él
trae sanidad a su pueblo y todo el que le pida de corazón el Padre obra. Eso no lo podemos discutir. Pero ojo, que esta frase dice, apartados de mí, transgresores de la Torá, nunca los conocí. Así que todo aquel que se jacta diciendo, yo hago el milagro, aquí yo predico, no. El Mesías, cuando venían los discípulos, maestro, no le pongan atención a eso, preocúpense por mantenerse firme, porque de nada a mí me vale ponerle la mano a alguien, orar por una persona y se levante, pero después más adelante me pierdo. ¿De qué me sirvió? Así que jóvenes, esfuércense, sean valientes, ya saben, Josué 1, capítulo 7. Ese va a ser el eslogan que nos va a distinguir a nosotros y siempre los miércoles le estaremos haciendo la invitación. Puede que en algún momento hagamos un en vivo para compartir algún detalle o algo referente a la escritura. Puede, no se sabe, pero fijamente sintonícenos siempre cada miércoles a las 7 p.m. hora local de Panamá y que el Padre Todopoderoso le bendiga y le guarde en el nombre de su amado Hijo, Yahoshua, nuestro Mashiach. A Abraham le cedemos los micrófonos. Sí, como no, primeramente quiero felicitarlos. Permítanme felicitarlos. Tremenda la exposición que han hecho del tema de la Torá. Importante que los jóvenes se involucren en este tipo de ministerio para llegar a más personas. Claro que sí, excelente, los felicito y animo a la juventud de la Asamblea Yeshua Metzudah, o de cualquier remanente de Israel que nos esté escuchando, que quiera participar, que esté que su alma pida a grito, querer expresarse, que se ponga en contacto con nosotros, claro que sí, con mucho gusto. Aquí está el hermano Ned, el hermano Héctor, el hermano Anthony, hable con ellos y con mucho gusto lo hacemos partícipe de este precioso ministerio, jóvenes valientes. Quería dar una reflexión, nada más citando unos pasajes que tienen que ver con el tema de mandamientos. Fíjense, esto es para los más nuevos. Amado Ned, ¿tiene ahí la Biblia, hermano? Sí, ok. Sí, aquí la tengo. Primeramente quiero que usted, joven que me escucha, sepa que la Torá, la instrucción, es la verdad. Cuando el Mesías dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, él se estaba refiriendo a su Torá, a su ley. Salmo 119, 142. $119, Sí. 142. Correcto. Tu justicia es eterna, tu Torá es verdadera. Justicia eterna. Tu Torá es la verdad. Aleluya. Ustedes quieren saber cuál es la función del Espíritu de Santidad, ese regalo, ese don, ese obsequio. ¿Quieren saber cuál es la función del Espíritu de Santidad? Ezequiel, capítulo 36, verso 27, amado. Ezequiel 36, 27. dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Agua. Y lo tienen. En otras traducciones dice, y pondré esto, y haré que cumplan con mis mandamientos. Esa es la función del Espíritu Santo, llevarnos a que guardemos sus mandamientos. Y muchas veces hablamos de justicia, ser justos. La Biblia define lo que es justicia. Deuteronomios, capítulo 6, verso 25. Dice: por favor y gracias. Dice, será por lo tanto para nuestro mérito ante Yahweh nuestro Elohim que observemos fielmente toda esta Torá como nos ha mandado.
En otras versiones dice, y tendré justicia cuando guardemos estos mandamientos. En otras versiones, como la Reina Valera 1960, dice, y tendréis justicia cuando pongas por obra los mandamientos de la Torá. Así que los felicito. La Torá es el corazón de nuestra fe. Amén. En Amén. el corazón Usted de jamás, nuestra fe. usted jamás sabrá qué es arrepentimiento si usted no sabe qué es pecado. Pecado es transgredir los mandamientos. Amén. Así que mientras usted no conozca la Torá, usted no sabe justamente sus delitos y pecados, inclusive hasta con lo que come. Así es sencillo. Así que estos Amén. programas son preciosos para ayudarlos a cada uno de ustedes. Así que bueno, palabras de despedida, amado Anthony, pues. Bueno, de parte de la comunidad Yeshua Mexudá y el Ministerio Jóvenes Valientes, queremos despedirnos pidiéndole al Padre que lo bendiga, que lo guarde, que cada uno de los que se sintonizaron este espacio sean bendecidos por medio de nuestro abacados, que tengan un sueño reponedor, que cualquier duda, cualquier pregunta puedan acercarse con confianza a nosotros, al grupo Yeshua Mexudá, y por medio de la palabra de nuestro Padre le daremos siempre esa palabra que restaura, que edifica y que nos limpia, tanto por dentro como por fuera. Queremos también pedirle, rogándole al Padre en el nombre de su Hijo, que cualquier necesidad que cada uno de los que están sintonizando nos estén pasando, ya sea económica, el Padre cubra esas necesidades, que guarda a su familia, a sus hijos, que lo proteja y que ninguna de la enfermedad que le envió a los egipcios ni a los gentiles se la envíen a ustedes. Que abracen la fe en el Mesías, que cada día se esfuercen para que seamos cada día refinados como el oro en el fuego o en la mano del alfarero que nos va moldeando poco a poco. Entonces, mis amados, estamos muy agradecidos y le deseamos que tengan una feliz noche, Laila Tov. Shalom, mis hermanos, y que el Eterno me lo bendiga ricamente. Ya quiero llegar a Chavaya. Laila, definitivamente el Shabbat, el día de las delicias. Yo también quiero llegar pronto ya. Amén, así es. Chao.